día, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie La Familia Cristiana y hoy vamos a tomar otro tema, el cual le hemos puesto la mejor decisión espiritual en Cristo para la familia es quedarse con Él, ¿verdad? Sé de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor, Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Ahí va a estar la base de mi mensaje. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, este punto de ahora pues es decir, ¿qué van a hacer? Ya escucharon la palabra, ¿qué van a hacer? Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos primeramente pues a comenzar del verso 12 al verso 13. Pongan atención en esto. El verso 12, Josué 24 del verso 2, quiero decir, al verso 13, habla acerca de 12 versículos en los cuales Josué es inspirado por Dios, porque Josué tenía dos oficios. El primer oficio de Josué era líder, como Moisés. El segundo oficio que tenía Josué es que era, hermanos, profeta, parecido a Moisés. ¿Y por qué? Porque cuando Moisés lo enseña, él aprende ¿qué? La palabra. Y lo que hace Josué es repetir la palabra al pueblo. Y eso lo hace ser profeta, porque dice la palabra de Dios que no hay profecía más segura que su palabra. Y él estaba hablándoles su palabra. Ahora vamos a hacer un recuento de estos versos donde trae la memoria acerca de dos diferentes lugares, de Egipto y el éxodo en el desierto. ¿Se acuerdan? Y también habla la palabra en el verso, ¿verdad? Número 2, váyase al verso número 2. Y dijo Jehová, Dios de Israel, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Escuche bien, usted probablemente diga, esto no es una profecía, pastor, porque no está hablando del futuro. Es cierto, no está necesariamente hablando del futuro, pero lo que está diciendo Josué no es de él. Amén. Es de Dios, es revelación de Dios, por lo tanto, sí es profecía. Ahora bien, dice la palabra, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, todos juntos, padres de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Cuando Josué comienza a narrar, viene la descripción de que Dios, escuche bien, derrotó 7 naciones por ellos. Derrotó a los amorreos, a los fereceos, a los caneos, a los heteos, a los gergeseos, a los heveos y a los jebuseos. Todos esos pueblos fueron derrotados por el poder de Dios. Y aquí nosotros vemos que hay una profecía, porque cuando el siervo sabe escuchar la voz de Dios, la declara. Si usted va a predicar, es porque es siervo de usted, del Altísimo, y usted está declarando ¿qué?
la palabra, lo que Dios quiere hablar al pueblo. Ahora bien, Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó y le dijo: así dice el Señor. Y por 12 versículos le recordó de dónde venían, hacia dónde iban. Y esto es importante porque Israel sufría de idolatría. Israel tenía un problema. Ellos no querían ser fieles a Dios. Conocían a Dios, pero no lo amaban. Probablemente usted conozca a Dios, pero no lo ama. ¿Y por qué no lo ama? Porque sus hechos dicen lo contrario. Y aquí la palabra está bien puesta, y ellos cada vez que tenían una angustia clamaban a Jehová y Dios les respondía. Cuando Dios los liberaba y cuando Dios los prosperaba, se olvidaban. ¿Cuántos lastimosamente han venido a las iglesias y Dios los bendijo, los prosperó, y ahora ni el polvo de sus zapatos ven? Se fueron. Ya no necesitan de Dios, ya están bien. Así era el pueblo de Israel. Olvidaban lo que Dios les había dicho. Pero el Señor les recuerda todas las cosas que Él hizo cuando estuvieron, hermanos, en Egipto, cuando pasaron las famosas plagas. Aparte de eso, cuando estuvieron en el desierto y todo eso, vemos. Ahora quiero por primera vez que veamos las desventajas que tenemos como familia de no servir a Dios en serio, porque hay desventajas. Y cuando Josué 24:2 dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y ese donde es río Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham no nació con el conocimiento de Jehová Dios. Él nació siendo politeísta. Él adoraba a muchos dioses. Él era parte de los cultos. Él tenía esa tradición en él. Y en ese tiempo esos dioses o terafines eran estatuas pequeñas que adoraban e intercambiaban sacrificios humanos, le arrancaban a los animales el hígado, y ellos veían el futuro porque eran agoreros y ellos decidían cuál era lo mejor para ellos. Desde el tiempo de Abraham existía esa práctica. Ahora bien, Taré enseñó a Abraham y a Nacor a servir a ídolos, al hermano de Abraham y a él a servir ídolos. No sabían de Jehová, tampoco de sus bendiciones, y ellos, a pesar de ser ricos, se estaban perdiendo de las bendiciones de Dios. Pero Dios tenía un plan, y ese plan era de sacar de ese lugar a Abraham. Y cuando lo saca, él, hermanos, comienza a cambiar su vida y a hacer un giro diferente. Y Dios le dio la oportunidad de tener descendencia, una descendencia diferente. Todos, hermanos, alguna vez hemos sido dominados por nuestras culturas, por nuestras tradiciones, por nuestras religiones. Si yo preguntara aquí, todos me dijeran: pues yo vengo de los católicos, o yo vengo de aquí, yo vengo de allá. Muchos vienen de adorar a la Santa Muerte, muchos vienen de adorar a otras cosas. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, algo tiene que pasar en nuestra vida, algo se tiene que romper. Al igual que Israel, nosotros tenemos una historia triste en la cual nosotros de alguna manera adorábamos lo que nosotros creíamos que era verdad. Pero la misma palabra, la Escritura, nos recuerda que hay prácticas que no debemos de hacerla. Váyase al libro de los Levíticos, capítulo número 26, verso 1. Aquí esta fue una ley dada al pueblo de Israel. Esta ley fue clara para que ellos entendieran
de que Dios es un Dios celoso. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, Dios dijo claramente que estas prácticas no eran buenas. Cuando vamos al tiempo, llegamos en la época de los Salmos, y en el Salmo 115, usted se lo sabe de memoria, del 4 al 8, habla acerca de estos terafines, ¿verdad? De estos ídolos. Salmo 115 del 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. El verso 8 de Salmo 115 dice: semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en él. Pero si yo respiro, si yo palpo, yo miro. Sí, pero espiritualmente estás muerto. Porque hay un guía ciego que está dirigiendo tu vida y te hace ser otro ciego. Y cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, vamos al camino del error y a la perdición. Por lo tanto, por más bonito que se oiga, por más bonito que se ve, por más tradición que haya en tu casa, desde el tiempo de mis tatarabuelos hacemos eso, no significa que estás en la verdad. Necesitamos nosotros romper maldiciones generacionales. Y parte de eso es no hacer estas prácticas. ¿Cómo comienza Josué 24? Dándoles una profecía de Dios. Y lo primero que les dice es: Dios no quiere nada de ídolos en tu vida. Hoy en día los ídolos para los cristianos ya no son estatuas. Probablemente sea una persona, tu trabajo, alguna joyita, algo de valor, tu carro. Muchos dan testimonio de que, por ejemplo, los hermanos Richardson testificaban que ellos llegaron tanto a amar ir al gym que se enviciaron. Iban 24/7, iban como 6, 8, 12 horas diarias al gym. No había manera de sacarlos de ahí. Ellos estaban enamorados de sus cuerpos. Y ellos estaban en esa manera, y ese era su Dios, eso era su ídolo, hasta que quebraron eso. Porque todo, hermano, lo que hacemos en exceso que no sea Dios es malo. Nosotros debemos de tener un balance y ver qué cosas nos están quitando el tiempo para Dios. Eso es importante. No tenían ninguna ventaja, amén, los que adoraban a ídolos muertos. Mas nosotros en Cristo todo lo podemos. Y algo lastimosamente que está pasando es que en muchas religiones nos enseñan a tener temor de Dios, miedo de Dios. No nos enseñan que Dios nos ama. Hay muchas iglesias hoy en día que solamente vive diciendo que te vas a condenar, que te vas a ir al infierno, que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro, pero nunca te enseñan el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? El arrepentimiento. Si tú te arrepientes al Señor, tu vida es libre. Muchos vienen a las iglesias porque creen que tienen un Dios que los va ¿a qué? A maldecir, que los va a arruinar. Porque los dioses, escuche bien, que estaban alrededor de Israel, si una cosecha, escuche bien, no salía, es porque Dios estaba enojado con ellos y quería sangre. Y tenían que darle a alguien, tenían que matar gente para apaciguar la ira de los dioses. Dios no es así.
Dios no pide que nadie muera, porque Él vino y murió una vez y para siempre. Gloria a Jesús. Estamos aquí en la palabra de Dios. Váyase al libro de Josué 24, verso 3. No me pierda esa cita porque vamos a referirnos a ella. Y luego dice: pero yo tomé desde el lugar a Abraham al otro lado del río Éufrates, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo. ¿Qué dice el nombre ahí? Isaac. Y con esto quiero yo destacar, en segundo lugar, las ventajas de ser una familia experimentada en la misericordia de Dios. Cuando nace Isaac, ¿Abraham ya conocía a Dios? Dígame. ¿Ya lo conocía? Ya conocía a Dios. Pero a pesar de haberlo conocido, dice de que Dios se reveló a su vida, le dio una promesa. Y a pesar de que ya era grande de edad y su mujer estéril, Dios les cumplió una promesa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai, ¿verdad? Antes de la bendición. De allá en adelante nosotros vemos que Dios visitó a sus hijos, a los patriarcas. Y ellos conocieron dos cosas de Dios: su bondad y su poder. Les otorgó la tierra propia, los libró de sus enemigos. ¿Qué más dice el verso 4? Y a Isaac le dio dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la sierra de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron, ¿a dónde? A Egipto. Aquí, hermanos, es que nosotros debemos de ver que Jacob tuvo que pasar un proceso de muchas cosas para ser cambiado su nombre a Israel. Amén. Ahora bien, ¿qué dice el verso 5? Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. Bueno, ¿quién está hablando? Dios. ¿A través de quién? De Josué. ¿Y qué les está diciendo? Les está recordando de dónde viene el pueblo de Dios. ¿Desde dónde viene? Ahora, me quiero enfocar en esta bendición. De cierta manera, nosotros vemos aquí que Dios nos va a dar dos ejemplos. Y se los voy a poner aquí en un momento. Quiero que pongan atención, porque muchas personas no creen en las maldiciones generacionales. Dios ha dicho en su palabra que va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación, pero puede bendecir hasta 1000 generaciones. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿y cómo comprobamos eso? Vamos a ver. Primeramente, me gustaría examinar de dónde viene Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Y no me pierda aquí la bendición de Josué 24 y váyase a Éxodo 34, del 6 al 8. Quiero que comencemos a abrir los oídos espirituales, porque Dios nos quiere enseñar algo hoy. Éxodo 34, versos 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Cuando ya conoces al Señor, ya no es pecado, es iniquidad. Y el pecado, la rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios está visitando en este día
4 generaciones atrás de ti, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo le han servido? ¿Qué pecados han tenido? Y el Señor les está diciendo, desde el tiempo de Abraham, yo te estoy visitando y te estoy recordando, Moisés, lo que has vivido. Vamos a encontrar también aquí la bendición de Dios. Entonces Moisés, apresurándose bajo la cabeza hacia el suelo, adoró. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Que Él es misericordia a millares, pero también que Él visita nuestra generación. Eso es importante que lo entendamos. Entonces vamos a ver la historia de Moisés, cómo impactó pues al pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo un árbol genealógico también. Y deseo que nosotros por un momento veamos las generaciones de Moisés hasta Abraham. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes fueron los padres de Moisés? Éxodo 6:20. Dice la palabra. Dice que Amram se casó con Jocabed y de esa unión nació Moisés. Amram fue el padre, Jocabed la madre. Ahora bien, ¿quiénes fueron los padres de Amram? Éxodo 6:18. Dice que Amram era hijo de Coat. ¿Y quién fue los padres de Coat? Todo está en Éxodo 6. Ahora el verso 16. Responde diciendo que el padre de Coat fue Leví. Ok. Entonces, sabemos que los padres de Leví fueron Jacob y Lea. Los padres de Jacob fueron Isaac y Rebeca. Y los padres de Isaac fueron Abraham. A ver, Isaac. Y los padres de Isaac fueron Abraham y Sara. ¿Estamos bien? Ya llegamos hasta Abraham. Quiere decir que Moisés no fue puesto porque sí. Algo pasó en las generaciones de Moisés. Algo debe de haber pasado en nuestras generaciones. ¿Por qué en las enfermedades o por qué nos comportamos a veces como nos comportamos? ¿Será casualidad o son maldiciones? Vamos a ver. Quiero que pase por favor la next slide. No la ven, yo le explico. Tome nota. Vamos a ver a Abraham. Los pecados más fuertes que Abraham tuvo fue que él mintió. ¿Se acuerdan? Él cuando fue a Egipto, ¿qué? Fue y dijo de que la mujer era ¿qué? La hermana. Y casi los matan por andar de mentiroso. Segundo pecado más grande de Abraham fue la poligamia. Quiere decir que a pesar de haber venido a Dios, él siguió con otras mujeres. Eso no se le quitó. Y otro pecado grande. Abraham amaba un hijo más que al otro. Abraham amó al hijo de la sierva y no al hijo de la criada. Amén. Ahora bien, ¿qué bendiciones tiene usted? ¿Cuántos hijos le nació a Abraham? Díganlo. ¿Cuáles fueron? Ismael e Isaac. Bueno, usted sabe cómo fue el asunto. Se adelantaron y nació Ismael, de la esclava. Y el de la promesa, amén, Isaac. Ahora, ¿qué cosas buenas tiene Abraham, padre de la fe? Amén. Fiel adorador de Dios.
diezmó y cumplió los pactos de Dios. Y era un hombre de oración. Eso fue Abraham. Ahora, presta atención. Vamos con Isaac. Los pecados de Isaac. ¿Qué se repitió? Él también amaba a su hijo Esaú. ok. Él también mintió. Amén. Ahí vamos, sí. Él también mintió, ¿sí o no? Amén. Amaba más a un hijo que al otro. Amaba más a quién? A Esaú que a Jacob. ¿Ok? Esos fueron sus pecados más grandes. Pero en la generación de Isaac se rompió la poligamia. Él no tenía más mujeres que su amada Rebeca. ¿Se fijan? Ahí se rompe algo. Ahora bien, las bendiciones de Isaac: fue hombre de oración, fiel adorador de Dios, diezmó y cumplió pactos. No se le adjudica que tuvo fuerte fe. Ahora vamos con Jacob. Pecados. Tercera generación. El primer pecado que se repite es la mentira. Este era el mentiroso, este era el rey de la mentira. Se perfeccionó la mentira en la tercera generación. Alábele si vive. Retomó lo del abuelo. Él fue un polígamo, ¿verdad? Volvió a la poligamia. Y también se repite que amó más a un hijo que a otro. Y prefirió más una esposa y la otra la desechó, la rechazó. Eso fue Jacob. Bendiciones. Por tercera vez, la tercera generación dice que Jacob llegó a ser un hombre de oración. Se repite la bendición. ¿Se fijan? Gloria a Dios. Fiel adorador de Dios, verdadero diezmador y cumplidor de pacto. Y por increíble que parezca, Abraham, Isaac y Jacob, el más humilde fue Jacob. Israel, al final de sus días, era un siervo. Ahora vamos con Leví. ¿El hijo de quién? De Jacob. Cuarta generación, mentiroso. ¿Sí se fijan? Cuarta generación y todavía hay ese pecado de mentira. Luego, en esta generación de Leví, se da que él asesinó, fue un asesino. Cuarta generación, él era una persona violenta y vengativa. Cuarta generación, era polígamo. Cuarta generación, él se acostumbró, al igual que Jacob, a traicionar. ¿Se fijan? Pero algo pasó en lo espiritual. A pesar de ser, podemos decir que el peor hijo de Jacob, dice que Dios hizo un cambio en él. Y se rompen todas las maldiciones generacionales en él. Escuchen esto. Porque se arrepintió de todos sus pecados y transmitió la bendición a las demás generaciones. Ahora vienen los famosos sacerdotes levitas. Amén. No todos los levitas, por supuesto, ¿verdad?, cumplieron con Dios, pero sí la mayoría de su generación. Ahora, quiero poner en perspectiva esto. En este gráfico hemos notado la cadena de maldición, de pecado que le sigue a la generación.
Pero también hemos visto que bendiciones también nos siguen en las generaciones. Vamos a ver otra gráfica del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? 3 generaciones. La bendición de Timoteo. Amén. Loida. Ahí nosotros vemos que los pecados de Loida, Eunice y Timoteo no se declaran, pero sí los pecados del esposo de Eunice, que era mentiroso, tomador, religioso y no era confeso. Todo eso lo tenía el Papa, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo primero que vemos en Loida? De las bendiciones que tenía, dice la palabra de Dios que era una mujer piadosa judía. ¿Okay? Significa que ella tenía piedad, servía con piedad a los demás. Eso es lo que vemos en el ministerio de Loida. Amén. Luego se arrepintió de todos sus pecados, era mujer de oración, transmitió la bendición a su generación. Amén. ¿Qué más? Fue fiel adoradora de Dios, dio sus diezmos y ofrendas, y aparte de eso, fue mujer de fe. ¿Qué vemos en su hija Eunice? En su hija Eunice vemos que ella fue la sacerdotisa de su casa, porque a pesar de que no lo vieran, a pesar de que el hombre no se levantó como sacerdote, ¿a quién le tocó? A Eunice. Ese fue el ministerio de ella. Amén. Se levantó como sacerdotisa. Luego se arrepintió de sus pecados. Era también mujer de oración. Y transfirió las bendiciones espirituales a sus generaciones. ¿Se fijan? ¿Qué más? Alcanzó a ser una mujer. Ahora en la tercera generación vemos un ministerio diferente. El ministerio de la piedad lo tenía Loida, la abuela. El ministerio de sacerdotisa en su casa lo tenía Eunice. Pero el predicador, evangelista, ya fue su nieta. ¿Se fijan? Timoteo fue un predicador, un pastor. El servicio llegó a un grado mayor. ¿Tenía fe? Tenía fe. ¿Era fiel? Era fiel. ¿Se fijan? Y Timoteo, no se dice que tuvo hermanos, no sabemos, pero tampoco sabemos si se casó, pero él pudo haber transmitido también a sus generaciones las bendiciones. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿de dónde viene Moisés? De Leví. Cuando vemos a Moisés en sus años jóvenes, en sus primeros 40 años, ¿qué cosa vemos en Moisés? Hay algo que él hizo. Él asesinó a alguien. Se repiten ciclos de maldición. Necesitamos nosotros entender que cuando Josué estaba hablando, él estaba profetizándole al pueblo de que ellos seguían en sus concupiscencias y seguían adorando a los dioses de sus padres, iban a tener las maldiciones de sus padres. Pero si ahora agarraban dioses de aquí localmente, iban a agarrar las maldiciones de la segunda, amén, o de la tercera generación para ustedes. Eso es lo grave, eso es lo triste, que nosotros no entendemos que debemos nosotros de confesar. Si en su familia ha habido personas que toman, no, mi abuelo tomaba, mi papá toma, yo tomo y mi hijo toma, ¿qué es eso? ¿Chiste? No, es una maldición. Todo eso, si hay cáncer en tu casa, si hay una enfermedad específica, rompámosla en el nombre del Señor. ¿Cuándo fue que se rompió esa maldición?
hasta la ¿qué? Generación de Leví. Comienza algo diferente. ¿Se fijan? Unas bendiciones diferentes. Nosotros somos los encargados de romper, hermanos, hoy en esta generación, esas maldiciones. Porque si no lo hacemos nosotros, tus generaciones van a seguir igual. Van a continuar igual. Loida, porque era abuelita y viejita, no hizo nada. Ella hizo su parte. Eunice hizo su parte. Y ahora el joven Timoteo se quedó de joven y vago, no, hizo su parte. Entonces, es para todas las generaciones esta bendición. Ahora bien, volviendo al punto básico, yo quiero que ustedes se pongan a pensar de que en el tiempo que estuvo Isaac y tuvo sus hijos, ¿se acuerdan de que José se fue? Todos sus hijos, con excepción Benjamín, cambiaron su carácter. Ellos se volvieron engañosos, turbulentos, envidiosos, crueles y vengativos. Fue hasta que ya estaban viejos que pasó una hambruna. ¿Se acuerdan? Que ellos fueron a Egipto y comenzaron a cambiar. ¿Qué los hizo cambiar? Usted me va a decir la prueba. No, la palabra que había sido sembrada en él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entre cuando está niño y llega viejo hay un lapso. Y usted puede ver a su hijo perdido. Usted puede ver a su hijo como que ya no está con Dios. Pero Dios va a alcanzarlo. Esa palabra lo va a alcanzar. Esa palabra lo va a motivar. Esa palabra lo va a juzgar. Esa palabra lo va a inquietar. Y ya de grandes sus hijos de Israel llegaron otra vez. No está perdido todo. No está perdido todo. Parece ser de que usted los encamina y por un momento ellos vuelan. Y usted dice, pues Señor, no sé qué pasó. El Señor sabe lo que está pasando y lo que va a pasar con sus vidas. Porque han sido marcados, han sido sellados y Dios nos va a regresar. Pero aquí viene, cuidado generaciones, ¿cómo Dios te va a traer? No te va a traer en la abundancia, te va a traer en una crisis. Pero aquel que no se aparta de Dios, Él siempre va a estar en bendición. Si tú te apartas de Dios, puedes huir de Dios. Pero así como al hijo pródigo, le alcanzó una crisis, y en esa crisis abrió los ojos y dijo, si es cierto, hoy voy otra vez a casa de mi padre. Amén. Es la crisis. Yo no quiero que tú vayas y salgas corriendo de Dios, porque va a venir crisis a tu vida y Dios te va a traer como sea, porque Dios te va a traer, porque eres sellado para Él. Y Dios te va a volver a traer. A muchos los trae sin piernas, sin ojos, sin brazos. Otros los trae en la cárcel, porque el proceso lo van a pasar, pero no se van a apartar, porque es palabra de Dios. Por eso dice, sé salvo tú y toda tu casa. Y si tú le has creído al Señor, el Señor va a estar en esa bendición. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos que los años que vivió Josué en Egipto hubieron cambios decisivos en la casa de Israel. Y todos parecían, hermanos, estar mal, pero en algo estaban bien. Su propio pecado hacía que protegieran a quién, a Benjamín, ¿verdad? Con Benjamín no se ensañaron, con Benjamín lo amaron, y Dios usó a Benjamín para unir otra vez a la familia.
Dios va a unir a tu familia. Dios va a unir eso. Por eso, cuando la palabra del Señor le dice a Jacob, cuando está con el ángel, no te dejaré si tú no me bendices. Jacob tuvo que romper maldiciones, pero le quedó un recuerdito. ¿De acuerdo? Quedó cojo. Probablemente hoy a nosotros nos toca pelear por nuestras generaciones. Y tenemos que pelearle a Dios que rompa esa maldición, porque Él es fiel y ha dicho que Él es misericordioso para millares. Amén. Pero visita la iniquidad de la tercera y cuarta generación. Lastimosamente, tú y yo nos vamos a morir un día si Cristo no viene. Y tú ya no vas a poder cuidar a tu familia ni a tus generaciones, pero el que lo va a cuidar es la palabra. Amén. El que lo va a cuidar es tu oración que estuvo peleando con el Señor. Si tú le enseñas así como Loida le enseñó a Eunice a ser mujer guerrera de oración, su hijo aprendió a ser varón de oración. Y no importa si estás o no estás, ellos van a tener la fe que necesitan. Amén. 3 cosas nos ha dado Dios a la iglesia. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Bendición grande, especial. La primera cosa, Dios nos ha dado su salvación. Amén. Segundo lugar, Dios nos ha dado sus armas. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado su unción. Todo lo demás es añadido. No existe más. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, váyase a Josué 24:6. Dice: cuando saqué de este país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y sus caballos. Faraón los maldijo y Faraón dijo: persíganlos, mátenlos. Echó una maldición, pero esa maldición no le llegó al pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios que ellos murieron ahogados. La maldición no va a llegar a nuestra vida si nosotros clamamos a Dios. Se rompe la maldición de Egipto, se rompe. ¿Quién es la que deseó la maldición de Egipto? Los israelitas. ¡Ay! Si tuvieran los melones y los ajos y... ¿Sí o no? ¿Quién deseaba estar en Egipto? Egipto ya estaba enterrado. Usted quiere desenterrar al viejo hombre. Como dice alguien por ahí, dice que se pone el traje de buzo, ¿verdad? Y se mete a la profundidad a desenterrar lo que Dios le enterró. ¿Cómo le gusta a usted eso, hombre? Le gusta, porque cuando uno menos piensa ya lo oye hablar igual. Ay, qué boquita traes. Los oye hablar igual. ¿Qué pasó aquí? Si antes ya eres nueva criatura, no debes de estar en eso. Amén. No debemos nosotros pensar así. Verso número 7. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre ellos y lo cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante ¿qué? Mucho tiempo. Según teólogos dicen que a pesar de los errores y tanta cosa, el pueblo de Israel solamente hubiera podido estar máximo 2 años. Y eso porque el Señor les dijo: quédense 1 año en el desierto. Él lo pidió. El tabernáculo se paró 1 año en el libro de Números, 1 año en el desierto, para darles ordenanzas, preceptos, estatutos y decretos. Quiere decir que prácticamente
ellos hubieran quedado 2 años, pero por su desobediencia y necedad, ¿se quedaron cuánto? 40 años. Qué triste. A ustedes los traje, verso 8, a la tierra de los amorreos, los que viven al este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran la tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Lea bien este verso, porque a veces se nos olvida. Y aquí vamos a quitar un mito que tienen muchos cristianos: Dios a todos nos oye. Mentira del diablo. Escuche bien, ¿qué dice el verso 10? Pero yo no quise escuchar a Balaam. El hecho de que alguien venga, no sea un hijo de Dios, no sea un ungido de Dios, y comience a echarte maldiciones a tu vida, ¿qué va a hacer Dios? Dios no lo va a escuchar. Y va a hacer que, al contrario, esa persona te bendiga. Un principio que no se te tiene que olvidar es: Dios no se presta para chistes de fuego. Cuando tú clamas, clama bien. Porque si tú estás clamando en la carne, Dios no oye esa oración. Aquí bien claro lo dice: yo no quise escuchar a Balaam. Amén. Entonces, la persona que está gastando sus fuerzas, dice el Señor, al contrario, yo los bendigo y así los salvé a ustedes de su poder. Las 3 bendiciones de la iglesia, apúntelas. ¿Cuáles son? Número 1, nos mostró su misericordia a nuestra familia. Yo no tenía conocimiento del amor de Dios, pero hoy sé que el amor de Dios es misericordia. ¿Amén? Segundo lugar, nos dio una nueva realidad en Cristo. Antes era yo criatura y ahora soy nueva creación. Y nos reveló su bondad y su poder a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos ha dado a nosotros. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿qué dice el verso número 11? Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. El verso 11 dice: yo los entregué en vuestras manos. 7 pueblos Dios los destruyó para Israel. De esa manera. Y el verso 13 dice: a ustedes les entregué. Esto es lo más triste, hermano. Usted no lo ve, niño. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Usted ha venido a este valle. ¿Cuántos años le llevó a los primeros granjeros cultivar para que esa tierra se esté tan fértil como para que usted tenga trabajo? A usted no le costó. A alguien le costó. A alguien le costó abrir el negocio del trabajo donde usted trabaja. A alguien le costó. Usted llegó y ya estaba todo, simplemente a trabajar. Usted no lo ve. Todo es así. Dios nos quiere ver que hay muchas cosas que nosotros tenemos que no nos han costado, hermanos. Ahora bien, ya con todo esto, dice el verso 12. ¿Qué dice el verso 11? Verso 12. ¿Cómo fue que ganaron la guerra los israelitas? A ver, verso 12. No fueron ustedes quienes con sus
espadas y arcos. Aquí viene el reclamo de Dios. No fue porque ustedes sabían guerrear. Derrotaron los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié. ¿Qué envió? Tábanos, para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. ¿Sabe qué envió Dios? Dijo, ejército de avispas, vayan y destruyan a esos 2 pueblos. Y dice que se levantó de la nada un ejército de tábanos, avispas. ¿Y qué cree que hicieron las avispas? Lo que no podía hacer Israel. Denle un aplauso al Señor. Ahí está la magia de Señor. Ahora sí, ya llegamos al verso número ¿qué? 14. Ya llegamos al verso original, a donde nosotros debemos de entender. Josué toma la decisión de servir a un Dios. Y esta es la necesidad de hoy, de que usted tome una decisión. Porque todavía el verso 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuántos oyeron ese mensaje? Todos. Amén. Pero ¿por qué en el verso 15 vuelve a decir que escojan no a Dios? No servir a Dios. Que escojan servir a los dioses de sus pasados padres o a los que están ahorita. ¿Por qué les digo eso? Porque había gente rebelde. Pero él dijo, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Él no decidió por el pueblo. Tú no decides por tu casa, pero sí puedes ser el ejemplo de tu casa. Si te estás fijando, tú no puedes decidir por tu hijo, por tu esposo, por tu hija, por tu mujer, pero sí puedes ser ejemplo para que ellos vengan al Señor. Como líder y guerrero, Josué respondió a él mismo, yo me levanto y mi casa me va a ver y vamos a caminar. Amén. Entonces, esa es la bendición más grande. Guiar por ejemplo. Si yo fumo y le digo a Jeremías, no fumes, no tomes, ¿qué me va a decir Jeremías? ¿Y tú lo haces? Como dice la Cristina Lupita D'Alessio, porque no es cristiana, dice, no fumen, yo fumo pero no fumen, esto es pecado, y siguen fumando. Toman, no tomen, es pecado, pero ella sigue tomando. Entonces, ¿es cristiana o es una Cristina, hermano? Porque la verdad no creo que sea cristiana. Si se fija, debemos nosotros de entender la fidelidad de Dios. Le voy a dar 2 principios de gloria. Gócese. Es fácil caer en rebelión silenciosa, siguiendo nuestro estilo de vida a nuestra propia manera. A mí nadie me dice nada. Y ya nadie le dice nada. Absolutos. Así son. A mí nadie me dice nada. ¿Y usted? Bueno, pues eso es lo que quiere. Es fácil ser el tigre de 20 libras. ¿Ah? Es fácil. Pero una cosa sí le digo. Lo que usted decida va a afectar 4 generaciones al futuro. Es lo que usted no está entendiendo. A mí me afectaron 3 generaciones y yo no tengo control de eso. Pero yo sí puedo tener control desde hoy. Yo puedo romper el vicio de alcohol, el vicio que traigo, la soberbia, la vanagloria, todo lo que está en mí, yo lo puedo romper en el nombre del Señor. Para que eso, como le di, se rompa. Y
caminemos a Dios. Usted tiene que reprender las maldiciones que vienen, amén, de su generación. Pero de aquí para allá, usted va a ser una Loida, Eunice y un Timoteo. Mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, aleluya, ahí están 4 generaciones en usted, van a ser del Señor. Y el ministerio va aumentando. Leona fue un ministerio de qué? De piedad, servicio de piedad. Eunice, una sacerdotisa en su casa, y Timoteo, un pastor. Sube la bendición. No sabemos, hermanos, si su generación va a llegar a ser el primer presidente hispano. No sabemos si en su generación va a ser la primera ministra de Defensa, la primera ministra de Economía. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay que creerle a Dios. Amén. Josué le declaró: escogeos hoy a quien sirváis. Y no le estaba diciendo de Dios, porque Dios besó su corazón. Acuérdense que él estaba profetizando. Porque entonces primero Dios soltó 2 opciones: de adorar a ídolos y no a Dios. Porque eso es lo que tenía en ese corazón. Pero yo en mi casa serviremos a Dios. Entonces, segundo principio de gloria, hermanos: los padres no saben que al olvidarse de Dios exponen su descendencia y entran a la maldición y al extravío espiritual. Si nosotros le damos la espalda a Dios, desde ese momento tus generaciones le han dado la espalda a Dios, porque tus generaciones van a seguir lo que tú haces. Mi abuelo iba al Army, mi papá en el Army, y yo estoy en el Army. Y mis hijos van a ir al Army. ¿Se fijan? Lo que tú hagas va a influir directamente en tus generaciones. El quien se la pasa de parrandero y le hacen rueda al viejito que no se puede ni mover, ahí le hacen rueda y le aplaude. Y luego viene usted y haciendo el ridículo igual. Y ahí viene la niña de 4 años y todos haciéndole la rueda también. Síganle pues, eso es lo que quiere. ¿Por qué no le hacemos la rueda a aquel niño que ora? ¿Aquel niño que dice un texto? No, eso no. Eso no. Acuérdese, no puede estar usted sirviendo a 2 señores. Mateo 6:24. No puede servir a 2 señores, porque con uno vas a quedar mal. El caminar cristiano va a traer fidelidad a nosotros. Mateo 4:10 dice que en la prueba del desierto Cristo le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No hay cabida para ídolos. Amén. No hay cabida para eso. Josué hizo la elección correcta. Pero algo pasó. Después de que Josué profetiza, hay una reacción del pueblo. Y aquí quiero irme con cuidado. Verso 16 al 18. Josué 24, 16 al 18. Fíjese bien. Usted está en la iglesia y puede estar de acuerdo conmigo. Sí, pastor, no vamos a dejar a Dios. Escuche. Nunca tal acontezca. ¿Quién dijo eso? Todo el pueblo. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho esas cosas grandes y señales, y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado, y en todos los pueblos por donde los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos,
y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es. Josué dijo: yo voy a hablar por mí. Pero todo el pueblo dijo: nunca tal acontezca, nosotros vamos a servir a Jehová. Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos le dijeron que era Elías, amén, que era Juan el Bautista. ¿Qué más le dijeron? Le dijeron: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Los discípulos que le seguían no dijeron: nosotros te servimos. ¿Se quedaron qué? Callados. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque en ellos no había compromiso. Un cristiano que se calla o un cristiano que declara a la ligera las cosas no le agrada a Dios. Escuche bien. Hablar es fácil. Es fácil decir que vamos a seguir a Dios, pero es más importante cumplirlo. Amén. ¿Qué dice el verso 19 al 21? Oiga, acaba de oír Josué que el pueblo dice que va a servir a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Josué? No fue una respuesta buena. Imagínense cómo les dijo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquel que habla así a Dios a la ligera, sin estar seguro de que va a seguir igual, Dios no le agrada. Porque vas a sufrir los pecados y tus rebeliones delante de Dios. Y el pueblo habló a la ligera. ¿Cuántos dicen amén a todo? Te vas a condenar y dice gloria a Dios, y ni siquiera han oído y ya gloria a Dios. Esta iglesia ha aprendido. Amén. Escucha. Hay que escuchar. Y luego dice: si dejares a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que serviremos. Ay, Jesús, usted ya oyó la palabra. Y aún oyendo la palabra, usted dice que va a servir al Señor. Y si usted anda de chueco, Dios va a tratar con usted. Lo va a enderezar. Fíjense, 2 veces como que el Espíritu estaba diciéndoles al pueblo: reacciona. Dios te está dando la oportunidad de que reacciones y seas sincero. No, pastor, yo voy a servir a Dios. Y después ya me vienen. Habla, Señor, que es la verdad. O sea, se les hace difícil caminar. ¿Qué pues? Aquí Dios está hablando. Sí, Señor, yo te voy a servir. Porque tienen dinero, porque tienen salud, dejen que se enferme, dejen que algo pase. A ver, ¿dónde estabas tú? No podrás servir a Dios. Josué no quería desanimar al pueblo. Josué le quería abrir sus ojos espirituales. Porque el compromiso a la ligera ante Dios no sirve. Ellos necesitaban recordar que Dios es un Dios de ¿qué? Pactos. Amén. Ay, Señor. ¿Quieren saber lo que dijo Cristo? Ya estamos terminando.
Lucas, váyase a Lucas, entonces, 14, del 25 al 33. Fíjense bien. Ahora Cristo nos va a hablar. Josué significa Salvador. Josué es un tipo de Cristo, amén. Ahora le va a hablar Cristo, la palabra. Ahora Cristo le va a hablar a usted. Y dice, Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros ponemos la familia de escudo. Por eso no venimos, ¿sabe? Había una persona que hizo eso. No, es que mi hija era una niña chiquita que está enferma, y siempre estaba enferma la niña. Aunque uno orara, siempre estaba enferma. Bueno, dijo el Señor, pues si ese es el estorbo, porque venga, te la voy a quitar. Se la quitó. Cuidado, hermanos, de estar jugando con él. Mire bien, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todo lo que le vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Si no se puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide paz. El verso que me interesa es el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Dios no dice que viva bien. No, Dios no está en contra de que vivas bien. Dios está en contra de que tú pones todo ante que Él. Ese es el problema con Dios. Amén. Jesús quiere seguidores. Jesús ama que le busquemos, pero no ama, hermanos, la hipocresía. Y Dios habla. Josué, ¿estás hablando lo mismo? Sí. Él les dijo: escuchen, ¿cómo he oído predicaciones de Josué 24:15, hombre? Pero no han entendido Josué 24:15. Esa decisión es delicada. Esa decisión no es abrir la boca y decir sí. Es decir, sí, Señor, con hecho. Es diferente. Por eso, en su casa, lea del verso 22 al 28, lo que yo llamo pacto renovado. Es lo que Dios escucha. Un pacto renovado. Cuando dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Testigos somos de Dios. A su voz oiremos y obedeceremos. Yo no sé usted, pero es bien difícil cuando un hijo, uno le dice algo y no quiere hacerlo. Le duele a uno en el corazón. Máxime si ya está grande. Y dice: yo ya estoy grande, yo ya decido por mí. Duele en el corazón, porque uno le quiere ayudar, pero ve que es muy poco lo que puede hacer. Por eso el Señor te dice: testigos eres de lo que Dios te ha hablado. Y tú vas a seguir oyendo por tu cuenta la palabra de Dios.
Amén. He aquí, pacto renovado. Dios, para que haga un pacto, tiene que hacer una condición. Tiene que declararlo en presencia de 2 testigos. ¿O no hay pacto? ¿Sabe usted? Pero resulta que estaba nomás el pueblo y Dios. Le faltaba un testigo. A ver, ¿qué cree usted que usó Dios? Una piedra. Lean ahí. Dice, he aquí esta piedra. Por eso es un pacto renovado. A ver, ¿se acuerdan de Deuteronomio 30? A Dios y al cielo pongo por testigo. No puso al hombre de testigo. Amén. Su creación siempre la va a poner Dios de testigo. Escuche bien en el espíritu qué es lo que está diciendo Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y dice que los envió a su posesión. Pacto renovado. Miren, hermano, hoy el Señor ha soltado su palabra. Nosotros somos testigos y Dios, pero yo no sé qué va a usar Dios. En aquel día iba a decir: estabas en ese lugar y ese lugar oyó que yo te amé. Señor, pero ese es un edificio. Puso una piedra. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en este lugar y no has obedecido? Dios va a traer a cuentas, dice, todas las cosas. Cuando yo comencé a oír eso, dije: no, Señor, entonces tu creación también va a hablar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la famosa piedra de Jacob, que se la puso en de almohada? Después, ¿qué vino a hacer? Un altar. Y después de ese altar, ¿qué fue? El templo. ¿Sí se fijan? Dios no habla por hablar. El pacto renovado con Dios es que nunca te va a hablar solo. Dios te puede amonestar a ti mismo. El Espíritu te puede hablar a ti mismo. Y tú dices: no, es que yo estuve solito. Ajá. Si tú te arrepentiste de veras, estuvo Dios y estuvo el lugar que te escuchó, y ese es tu testigo. Sí me arrepentí. Amén. Porque Dios es fiel, hermano. Pacto renovado. Vosotros sois testigos. Esta piedra nos servirá de testigo. El pueblo es la piedra. ¿Qué dice Deuteronomio 19:15? No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni pecado, en relación de cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué dicen las epístolas? ¿Vas a exhortar a alguien a hablar en presencia de qué? 2 o 3 testigos. ¿Es normal? Yo me he gozado. Josué se murió. El líder espiritual, Eleazar, también se murió. Eso lo dice el verso 29 y 31. Pero hubo una generación que le creyó a Dios ese día y caminaron con Dios. Y hubo otra generación que empieza el libro de los jueces que no le creyó a Dios, porque dice que cada quien hacía lo que bien. Bueno, hermano, Dios nos ha hablado. Voy terminando. La mejor decisión que podemos tomar es creerle a Dios. Cada vez que el Señor nos desafía y usted dice: te voy a servir, acuérdese que Dios
le está escuchando. Amén. ¿Y qué dice en Eclesiastés? Que no va a tomar a la ligera, no va a tomar a la ligera que tú hayas dicho que no entendí. ¿Verdad? Porque no voy a pasar que tu ignorancia pase desapercibida. Porque Dios no lo va a dejar pasar. Dios ha hablado, por algo será. Hoy, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios que nos ponga en nuestra mente recuerdos de nuestros abuelos, bisabuelos, y decir: Señor, ignoro lo que hicieron ellos, pero yo rompo todo eso este día. Yo lo rompo en el nombre de Jesús. Y a partir de mí, como Leví, yo me arrepiento de veras y transfiero esa bendición a mi generación. Amén. El enemigo quiere minar 4 generaciones cada vez. Y el Señor quiere romper esa maldición hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos nos atrevemos a decirle sí, Señor, yo te creo? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora que usted diga: yo y mi casa le vamos a servir al Señor, no son palabras, es algo que lo vamos a hacer, porque Dios nos ha dado la victoria. Puesto de pie, vamos a creerle al Señor. Dios ha hablado, hermanos. Hemos visto un proceso y debemos de empezarlo. Señor, he predicado tu palabra. Aquí hay una verdad. Tú nos has hablado y nosotros estamos creyendo de que tenemos la manera, el poder de romper todas esas generaciones, de romper todas esas maldiciones, de acabar en mi vida todo lo que ha estorbado en mi familia, para que mis generaciones fluyan y que sea gracia tuya completa, Señor. Y si mis hijos han escuchado de ti, esa palabra los va a seguir a donde quiera que vaya. Y un día tú, así como los hijos de Israel volvieron a entender y los uniste, así nuestros hijos van a llegar a ti, Señor. Lo creemos y no descartamos que a pesar que aún si no los viéramos, Señor, tú vas a hacer la obra completa, porque es palabra tuya, Señor. Pero hoy estás poniendo al cielo y a Dios de testigo de que tu corazón es fiel y de que vas a querer caminar con el Señor, porque solamente así Él va a librarte de esas cosas que vienes arrastrando y que no hemos podido vencer, pero en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, hoy vencemos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.